Hola, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de unos textos sobre dos figuras legales de Ecuador que, bueno, a veces se confunden un poco, el procurador común y la procuración judicial. Hola, ¿qué tal? Vamos a conversar sobre qué hace cada uno, por qué son importantes en un juicio. La idea es aclarar bien las diferencias clave. Lista. Precisamente, suenan parecidos, sí, pero sus funciones son bien distintas y ambas cruciales, ¿eh? Una figura aparece cuando litigan grupos y la otra es una representación, digamos, más formal, individual. Vamos a ver los puntos esenciales que nos marcan estos documentos. Perfecto. Empecemos entonces con el procurador común. A ver, las fuentes dicen que esta figura surge cuando hay dos o más demandantes o dos o más demandados Ajá. que tienen un mismo derecho o defensas que son parecidas, que no se contradicen entre sí. Correcto. Y un detalle súper importante aquí. Si las partes no se ponen de acuerdo para nombrarlo en el plazo que les da el juez, ¿Qué pasa ahí? pues es el mismo juez quien lo designa, lo elige entre ellos. Y aquí viene lo interesante. La persona que es elegida está obligada a aceptar. No puede decir que no. Ojo con eso. Que te designen y no puedas negarte. Imagino que la idea es asegurar que el grupo esté representado y que el proceso sea más ágil, pero bueno, es una carga fuerte para la persona elegida. Claro, es una responsabilidad. Y me llama la atención algo que leemos. No necesitas ser abogado para ser procurador común. Y se puede revocar ese nombramiento, quitarlo. Sí, sí se puede. Puede revocarse si todas las partes están de acuerdo o también si el juez ve que hay una causa justificada para hacerlo. Entiendo. Pero eso sí, la revocación solo empieza a tener efecto cuando ya comparece el nuevo procurador. Mientras tanto, el anterior tiene que seguir. Ya. Y la parte que es liberada. Esa parte puede seguir el juicio por su cuenta, de forma individual. Vale, entendido lo del procurador común, que actúa para un grupo con intereses similares. Pero, ¿qué pasa con la representación más individual? Cuando uno designa a alguien formalmente para que lo represente en juicio. Ahí entra la procuración judicial, ¿verdad? Exactamente. Ahí ya hablamos de un mandato, o sea, un poder que se le da a una persona, el procurador judicial, para que represente al actor o al demandado en el proceso. ¿Y quién puede nombrar uno? Pues quienes pueden comparecer por sí mismos en un juicio pueden nombrar un procurador judicial. Es básicamente delegar esa comparecencia. Pero, a ver, aunque exista este procurador, este apoderado, la persona representada igual tiene que presentarse para ciertas cosas. Así es. El mandante, o sea, la persona representada, puede ser obligado a comparecer personalmente. Por ejemplo, para diligencias como absolver posiciones, que es responder preguntas bajo juramento, o para reconocer documentos. Son actos muy personales. Claro, tiene sentido. ¿Y si la persona no está en la ciudad donde es el juicio? Bueno, los textos mencionan que si la diligencia lo permite, se podría usar videoconferencia. Si está en otro lugar del país, se usan figuras como el de precatorio o la comisión. Y si está fuera del país, pues el exhorto. Ok, mecanismos para facilitar eso. ¿Y cómo se establece formalmente esta procuración? Hay distintas formas. Puede ser por delegación del Procurador General del Estado o mediante un oficio si hablamos de entidades públicas. Ajá. También por un escrito reconocido ante el juez o con un poder otorgado ante notario, ya sea aquí en Ecuador o en el extranjero. En ese caso necesitará apostilla o legalización, supongo. Claro, debidamente apostillado o legalizado. E incluso, fíjate, se puede otorgar verbalmente en la misma audiencia. Interesante esa flexibilidad. Ahora hablemos de las facultades. ¿Qué puede hacer el procurador judicial en nombre de su cliente? ¿Puede hacer de todo? Eh, en principio, actúa en todas las diligencias del proceso. Pero, y esto es clave, hay ciertos actos muy específicos que necesitan una cláusula especial en el poder. ¿Cómo cuáles? Pues mira, son actos bastante decisivos. Sustituir ese poder a otra persona, allanarse a la demanda, o sea, aceptarla. Transigir, que es llegar a un acuerdo, desistir de la demanda o de un recurso. O sea, retirarse. Exacto. También aprobar convenios, recibir valores o dinero, o incluso tomar posesión del bien que está en disputa. Son cosas muy importantes. Claro, son acciones que realmente pueden cambiar todo el panorama del juicio, para el cliente.
La ley busca asegurarse de que hubo un permiso explícito para eso. Totalmente lógico. ¿Y qué pasa si el procurador quiere renunciar? Puede hacerlo. Puede ser por objeción de conciencia o si el cliente incumple el contrato, por ejemplo, si no le paga los honorarios. ¿Y cómo es el procedimiento? Debe informar al juez y también tiene que demostrar que le avisó al cliente. El cliente tiene 15 días para nombrar un reemplazo. Pero ojo, esto no suspende el proceso. El juicio sigue su curso. Importante eso. Y mientras no haya reemplazo o el propio cliente no comparezca personalmente, el procurador que aceptó el cargo debe continuar, a menos que renuncie a todo el poder. Ya. ¿Y cuándo termina la procuración? Bueno, termina por las causas que establece la ley. Y hay un dato final interesante. Si el mandante, la persona representada, fallece después de que ya se inició la demanda, ¿Qué ocurre ahí? el procurador sigue representando, pero ahora a la sucesión, o sea, a los posibles herederos, hasta que estos aparezcan, o hasta que se nombre un curador para la herencia yacente, que es quien administra los bienes mientras se define quiénes son los herederos. Bien, creo que ha quedado bastante claro. Hagamos un resumen rápido para fijar las ideas. Procurador común es para grupos con intereses comunes. No necesita ser abogado, a veces lo impone el juez, y actúa, digamos, en nombre de ese colectivo. Eso es. Y la procuración judicial es un mandato, una representación formal e individual. Usualmente ejercida por un abogado, se puede constituir de varias formas y hay actos clave que necesitan un permiso especial, una cláusula específica. Exacto.